Cuando los trenes se hacen bajo la tierra, digamos que no se ven y por lo tanto están debajo de toda la ciudad, que pueden ser 20, 30, 40 metros, que pueden estar por debajo de las, digamos, del nivel de las calles, los trenes pueden circular, necesitan circular en túneles, pues porque es bajo la tierra. Usualmente cuando van arriba, pues necesitan, son de viaductos. ¿Qué es un viaducto? Es un puente prolongado, un puente como los que tenemos en Bogotá, cuando uno encuentra una intersección a desnivel, prolongado, que pueden ser 10, 15, 20, 25 kilómetros prolongados, para que precisamente puedan circular los trenes sin interrupción. Esa es, digamos, una manera muy sencilla de poder entender qué es un metro subterráneo y un metro elevado como concepto de transporte masivo. Lo primero es que se tenga garantizado que cuando se construye un metro subterráneo, pues eso significa abrir un túnel por debajo de la tierra. Esto ya tenemos obras en Bogotá, canalizaciones y tubos gigantescos, que tenemos túneles para mover las aguas, pero claro, no tenemos esta experiencia específica de abrir un túnel tan grande y tan prolongado y tan grande en el sentido de su capacidad, sobre todo en la parte más céntrica de la ciudad. Eso significa primero que se necesita que el sistema constructivo garantice la estabilidad de ese túnel que se va abriendo, que luego se va a cubrir lo que uno típicamente llama concreto o hormigón y con unas estructuras que van a soportar, pero que mientras se va excavando y mientras se va construyendo estos recubrimientos, estas estructuras que le van dando el armazón como túnel, sea estable. Eso, por supuesto, implica que hay que sacar mucho material, extraerlo y hay que disponerlo en lugares específicos. Fíjate, hay que buscar un lugar donde disponer todo este material que es excavado. Probablemente alguno podría, eventualmente con procesos de mejoramiento, tener algún grado como de reutilización como material constructivo, pero probablemente mucho de este material, quizás la gran mayoría, necesita ser depositado en algún lado, en un relleno, en un dispuesto para todos estos cantidades de material. Otro aspecto que es muy importante, además de la estabilidad del túnel y de todo este material que se extrae, es que las ciudades, y ese caso es el de Bogotá, pues tenemos un sistema como canales, lo solemos llamar acuíferos, en general un sistema de aguas subterráneas que pueden depender en sus profundidades, en sus cantidades y en sus permanencias, porque pues muchas de ellas provienen de infiltraciones de aguas lluvias en años anteriores y que vienen muchas veces de los cerros, pero hay algunas aguas subterráneas que hay que saber manejar. Y sobre todo también hay que saber manejar la capacidad de estabilizar esas aguas subterráneas, ese sistema que se está afectando, también con algo, porque muchas veces la ciudad ya está construida arriba, ¿cierto? Y eso significa lograr garantizar la estabilidad de toda esa ciudad que está para arriba. Eso, por supuesto, que son retos importantes de ingeniería, pero en general es un tema que ya se sabe hacer. Tradicionalmente los metros subterráneos, cuando se van por debajo de la tierra, para hacer el túnel, hay dos grandes metros, pueden haber mixtos, pero son dos grandes metros. Uno, que es el más deseable, porque hoy hay una tecnología y unas megamaquinarias, que es utilizar tuneladoras. Las tuneladoras van abriendo de una manera muy eficiente y dependiendo del tipo de material que se encuentre, puede ser relativamente rápido, o por lo menos unos ritmos mucho más acelerados. Y eso además tiene unos sistemas que permiten evacuar el material que se va excavando y que se va. A esto se le suelen llamar tuneladoras. Muchos metros terminan contratando una tuneladora nueva que su vida útil se va en todo el proyecto, porque pues indudablemente pues implica un desgaste y un proceso importante. Bogotá, sí, Bogotá pues tuvo y tiene, afortunadamente no lo hemos perdido del todo, aunque cada vez nos toca preservarlo más, pues tuvo grandes zonas, lo que hoy llamamos los humedales, eran mucho más grandes, pero no estoy hablando de hace 1000 años ni 2000 años, por supuesto que lo era. De hecho, esto era una gran innovación. No, estoy hablando de hace 50, 80, 100 años.
teníamos muchísimos más humedales. Y es porque pues esto es una zona, digamos, como de depósito de agua. Y eso hace que el material geotécnico, que más que geológico, geotécnico en el sentido que son más suelos, depósitos de suelo, Bogotá perdura mucho las arcillas, hace que haya un reto, por supuesto, a la hora de la intervención. Pero eso sucede pues, en muchísimas ciudades del mundo. Una ciudad, digamos, que ha tenido unos procesos geológicos, geomorfológicos, relativamente comparables con Bogotá, Ciudad de México. Ciudad de México que tiene 12 líneas de metro, la gran mayoría de ellas además subterráneas, ¿no? Que incluso tienen problemas en edificaciones con asentamientos importantes. De eso se ha aprendido, la ingeniería ha aprendido mucho, la ingeniería en Colombia y la ingeniería bogotana ha aprendido muchísimo porque hemos podido construir edificios de 60 y tenemos proyectados edificios de 70 pisos y tenemos cientos, si no miles de edificios que hemos aprendido a manejar. Entonces, genera retos, pero cualquier ciudad, cualquier depósito geotécnico, cualquier suelo o cualquier roca, porque pues casi siempre después de todos estos depósitos de suelo, uno tiende a encontrar pues ya son sistemas rocosos. A veces en las ciudades están mucho más cerca de la superficie, en otras no tanto, pero digamos, no es que Bogotá sea específicamente la más difícil de hacer, mucho menos, ¿no? Y esto pues suele suceder en muchas ciudades. De hecho, las ciudades tienden a ubicarse donde hay grandes extensiones de suelo. Generan retos de ingeniería, de diseño, de construcción, de prevención, por supuesto, pero pues en mi opinión la ingeniería, como todo, ha avanzado a un nivel que ya lo hemos aprendido muchísimo. Creo que los sistemas de transporte masivo, que además son públicos, ¿no? Fíjate tú que adquiere este carácter público, pues es una gran oportunidad, pero no es solamente una gran oportunidad para transportar eficientemente cientos de miles de personas. ¿Sí? Una línea de 20 kilómetros puede llegar a transportar 500,000 personas al día, sino que además, ojo con esto, valoriza lo que hay arriba, que quizás este es el elemento más importante. ¿Por qué? Porque tú liberas una carga arriba, porque estás transportando y la persona cuando se mueve en un metro, pero lo que quiere es llegar lo más rápido a su destino, ¿sí? Y mucho más cuando lo hace 2, 3, 4 viajes al día, pero lo que le interesa es llegar lo más rápido, y luego arriba se libera un espacio que fundamentalmente es público, aunque muchas veces los metros subterráneos pasan por debajo de las edificaciones, ¿no? Mucho más abajo de las edificaciones. Eso pasa en muchas ciudades del mundo y pues las personas ni siquiera arriba se dan cuenta en la mayoría de los casos. En los metros más modernos pues nadie se da cuenta que debajo de su edificio puede estar pasando un tren. Entonces fíjate que es un gran aprovechamiento del espacio, no solamente para optimizar un tráfico y una movilidad de personas que es muy importante, sino que en el caso del espacio privado puede potenciarlo, como ya lo he explicado, y en el espacio público libera para zonas que ya no va a ser ocupada por buses ni por vehículos, porque se va a disminuir la presión del tráfico de buses, vehículos, y que puede ser aprovechado incluso para generar mucho más zonas verdes, espacios públicos de calidad, incluso ciclorrutas u otro tipo de actividades lúdicas, deportivas, porque es que hoy el espacio público es cada vez más relevante e importante en la actividad, en la psicología colectiva de una ciudad. El espacio público juega un papel importante. Entonces, la valorización de ese subsuelo permite una valorización del suelo en el espacio público y en el espacio privado. Digamos, vamos a suponer que es la discusión que tenemos en Bogotá hoy, ¿no? Que uno logra generar las mismas eficiencias en términos de transporte y desplazamiento de las personas, ya sea que la haga arriba a 20 metros, 25 metros encima de la superficie, o lo hagan en un túnel por debajo de la superficie. Si partiéramos de esas mismas condiciones, que a veces en superficie pueden haber ciertas limitaciones, bueno, también las puede haber abajo, digamos, por las condiciones geotécnicas, hídricas, hidrogeológicas, pero vamos a suponer que tenemos las mismas condiciones. Entonces, ¿qué implicaciones tiene? La gran mayoría de la obra ya no va a ser por debajo. Así como se necesitan campamentos de las obras y digamos toda una logística para mover la obra por debajo,
ahora aquí se necesita para mover la obra afuera. Entonces, hay unos grandes campamentos y unas grandes logísticas que van a ocupar. Entonces, son impactos y son, digamos, tensiones que hay que controlar. Pero aquí sí entra un elemento fundamental. Las obras son en superficie. Y eso hace que casi siempre van a afectar la cotidianidad de las personas. Ya no son solamente los campamentos y la logística, sino la obra como sí misma. Entonces, claro, cuando uno tiene un viaducto, pues imagínense que hay que construir, ¿no? Cuando en Bogotá hemos visto las construcciones de puentes, ¿no? Es el mismo, pero ahora prolonguémoslo 20 y pico de kilómetros. Pero ojo con esto, yo ya lo había mencionado, las estaciones, ¿no? Si hablamos de una estación de 150 metros de longitud, además con anchos que pueden estar por los 20, 25, 30 metros, dependiendo de la capacidad, pues es más o menos como si tuviésemos un edificio de 40, 50 pisos, pero vertical y elevado, ¿cierto? Eso, levantar ese edificio, esa estación, porque además parece una edificación, por supuesto, genera mucho más impacto visible y obviamente que se siente mucho más en la cotidianidad de la ciudad. Así como el metro subterráneo tiene unos retos geológicos y geotécnicos importantes, hidrogeológicos, que ya los había mencionado, y se necesita estabilizar el túnel, se necesita estabilizar lo que está arriba, ¿no? El elevado pues tiene sus retos. Hay que garantizar que ese viaducto sea estable. Por supuesto que tenemos toda la ingeniería para hacerlo, pero que genera grandes requerimientos. ¿Por qué razón? La circulación de un tren, digamos, muchas veces nuestros puentes en la ciudad encontramos que uno va, incluso en Transmilenio cuando usa estos puentes elevados, que cuando uno se sube al puente como que hay un salto porque pues hay una ruptura de unos rellenos y ya la estructura. Resulta que eso no le puede pasar a un tren que está circulando a 40, 50, 60 kilómetros por hora en un trayecto de 1 kilómetro. Eso no le puede pasar. La estabilidad de la estructura, que además depende de la estabilidad de las cimentaciones, tiene que ser muchísimo más exigente. No puede garantizar pequeños asentamientos que se pueden dar, pero necesita garantizar que el tren circule. O sea, estos asentamientos pueden ser manejables en otros sistemas, en vehículos, pero en un tren que va a una relativa velocidad puede en un momento dado desencadenar un accidente, una tragedia dramática. Entonces, esto implica unas grandes intervenciones. Entonces, un viaducto, piénsense ustedes que los túneles los puentes que hemos construido en Bogotá, pero extiendan los 25, 20 y pico kilómetros. Eso es lo que significaría con todo lo que significa alrededor. Quizás puedan darse mucho más afectaciones en un metro elevado por la simple razón de que las obras son en superficie y están arriba y todos las vemos, incluso las emisiones de materiales, de polvillos y todo eso es mucho menos, digamos, implica retos de mitigación más grandes. A diferencia del metro subterráneo, que hay que sacar material, aquí lo que hay que llegar es con mucho más material. Las pilas, todos los sistemas de vigas y las estructuras, entonces hay que producir una cantidad en concreto y hay que producir una cantidad, y las estaciones, que son grandes edificaciones que fundamentalmente están armadas en sistemas concretos. Entonces, todo eso son retos constructivos muy fuertes y que, por supuesto, creo que en la cotidianidad de la ciudad pueden ser mucho más severos los impactos, que pueden ser mitigados, por supuesto, de un metro elevado o de un metro subterráneo. Dependerá también de muchas particularidades, pero pues es una gran obra que se hace a la vista de todos y en las que todos tenemos que, de alguna u otra manera, circular. Está ocupando un espacio. Universidad Nacional de Colombia, proyecto cultural, científico y colectivo de Nación.